El mensaje que les traigo se titula Elías y los falsos profetas. Y está basada en Primera Reyes, capítulo 18. En algunas de las alabanzas hemos hablado de victoria. Y hoy también les traigo un mensaje de la victoria de un varón de Dios, Elías, el profeta. Se paró solo ante enemigos feroces, 850 profetas de dioses falsos. ¿Qué les parece? Y Dios estuvo con el profeta Elías porque Elías obedeció a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Antes de empezar la lectura, yo voy a hablar de algunas personas que son parte de este evento que nos relata Primera Reyes, capítulo 18. En el capítulo 17, en el primer versículo, encontramos a Elías. No sabemos mucho de Elías. Su nombre quiere decir, el Señor es mi Dios. Elías. Él fue el profeta del Dios único y verdadero. En otras palabras, mis hermanos, mis hermanas, no hay otro Dios. Hay un solo Dios, el verdadero y el único Dios de Israel. Elías proclamó el castigo por la idolatría del pueblo de Israel. Y este castigo vino en forma de una sequía que duró 3 años y medio. Y Dios fue fiel protegiendo al profeta Elías durante esta sequía. Y Dios también fue misericordioso con el pueblo de Israel porque animó a Elías para ayudar a su pueblo a que ellos regresaran a los caminos de Dios. Gloria a Dios. Elías representa al creyente en Cristo que sufre persecución porque él predica la verdad. Y aunque no lo crean, hermanos, hermanas, yo también he pasado momentos de persecución porque yo hablo la verdad completa acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Elías también fue perseguido porque él denunció el pecado de Israel. Y eso es lo que nosotros como cristianos que predicamos el Evangelio, que denunciamos el pecado, también nos va a pasar. Pero por todo esto damos la gloria al Señor. La siguiente persona es Acab. Acab era el rey de Israel y lo encontramos desde el capítulo 16. Y él era hijo de un general hecho rey. Él no venía de la dinastía de David. Y él estaba casado con una princesa de una nación extranjera. Y ella era hija de un profeta de un falso dios, del dios Baal. Esta princesa con la que se casó Acab hizo traer ídolos a Israel cuando Dios aborrece la idolatría. E hizo traer 850 profetas de dioses falsos a Israel, a la tierra donde está el único Dios verdadero. Acá también promovió el paganismo y la idolatría en Israel y con mucha autoridad, siendo el rey de esta nación. Acab le dio la espalda a Dios. Hermanos, hermanas, Acab
representa a las personas que se creen que son cristianos. Ellos van a la iglesia, incluso algunos hablan acerca de la palabra de Dios, pero estas personas se inclinan a filosofías orientales. Estas personas hablan acerca de tradiciones paganas. Estas personas hablan acerca de tradiciones humanas y las practican, y muchas de estas cosas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Dios jamás las ha enseñado. Pero a estas personas, como no conocen la palabra de Dios, no les importa, las siguen practicando y empujan que otros también las practiquen. Acá quiere decir el hermano de mi padre. Podríamos decirlo simplemente el tío. Pero hay una razón por qué está explicado de esta manera. El hermano de mi padre quiere decir que no van al Padre Celestial en oración. Van y rezan, se inclinan ante cualquier cosa, pero rehúsan pedir al Padre Celestial. Qué triste, ¿verdad? Lo siguiente es la nación de Israel. La nación de Israel entera se inclinó ante los dioses falsos, ante ídolos hechos por manos de hombres. Ellos adoraron a los Baales, dioses falsos, y como les dije anteriormente, hay un solo Dios verdadero. Amén. Esta adoración a estos dioses falsos incluía la prostitución. Si un hombre iba a adorar a uno de estos templos, se encontraba con mujeres prostitutas. Y esa era parte de su adoración. Y si una mujer iba a adorar a estos dioses falsos, se encontraba con un hombre y se prostituían de esta manera. Es por eso que esta adoración a los dioses falsos les pareció atractiva a los israelitas. Y estaban en un tiempo de sequía. Sequía quiere decir que no hay agua, no hay lluvia. Espiritualmente, mis hermanos, mis hermanas, quiere decir que no hay palabra de Dios. Hay palabras humanas, hay charlas muy bonitas, muy motivacionales. Cree en ti mismo, ten confianza en ti, sigue tu corazón. Oh, hagamos lo bueno, busquemos la paz. Pero no hay palabra de Dios. Dios había advertido a la nación de Israel que tendrían sequía y otras cosas horribles si desobedecían a Dios. En Deuteronomio 28, pueden anotarlo, a partir del verso 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, son las maldiciones por la desobediencia. Solo les voy a leer los versos 23 y 24. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverá ceniza hasta que seas aniquilado. Palabras muy duras. Pero esto se estaba cumpliendo ante los propios ojos de la nación de Israel. Y esto, una vez más les digo, era causa de la desobediencia a la palabra de Dios.
Es aterrador para mí reconocer que el Estado de Israel en aquel tiempo es muy comparable con la iglesia de hoy. Pensamos, está bien ir a la iglesia, está bien creer en Jesucristo, pero mezclamos otras religiones, otras prácticas paganas. A mí me entristece escuchar a cristianos que hablan de vibras. Esas cosas vienen de la metafísica y de la astrología. Usted no va a encontrar nada que tenga que ver con vibras en la Biblia, ni ningún profeta ha hablado de vibras. También me entristece escuchar a gente hablar de karma. Karma tampoco está en la Biblia. Karma viene de religión y filosofía de la India. Y si karma fuera verdad, entonces, ¿por qué Jesús tuvo que pagar en la cruz? ¿Qué males hizo Jesucristo si karma es verdad? También se escucha hablar de buena energía. Eso tampoco viene del cristianismo ni de la palabra de Dios. Eso viene del hinduismo y del budismo. Y me tomó mucho tiempo investigar estas cosas. Limpias. He escuchado a cristianos hablar de limpias. Perdónenme, eso viene de la brujería. Y hasta el Papa Juan Pablo II se hizo hacer limpias. Yo no sé si él sabía o no, pero él participó de un acto de brujería. Ninguna de estas cosas que he mencionado tienen que ver absolutamente nada con el cristianismo verdadero, ni con la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, estamos en el año 2023 y hay personas que dicen, yo creo en Jesús, yo voy a la iglesia. Sin embargo, apoyan el aborto. Parte de la adoración de los dioses falsos en el tiempo de Elías era sacrificar a niños. Y hay niños, no voy a describirles lo horrendo que eran esos sacrificios. Hoy en día, el aborto es un sacrificio a los demonios, entregando una vida de un ser humano. Muchos dicen, creo en Dios, creo en Jesús, voy a la iglesia. Sin embargo, aprueban y apoyan el homosexualismo, el lesbianismo y todas esas otras desviaciones sexuales y quieren hacernos creer. ¿Es normal? ¿Eso le pasa a cualquiera? No es así, mis hermanos, mis hermanas. Nosotros, los adultos, jamás debemos permitir que ninguna de estas ideas entren a nuestro hogar, ya sea por telenovelas o películas, programas de televisión, no sé. Jamás debemos permitir que nuestros hijos piensen que ninguna de estas cosas son aceptables, mucho menos normales. Sin embargo, las permitimos en nuestro hogar, las permitimos en nuestras escuelas y hoy en día también se está permitiendo dentro de las iglesias que se llaman cristianas. Pero sepan esto, mis hermanos, mis hermanas, Dios condena todas estas prácticas. No se puede mezclar la fe en Jesucristo con otras religiones paganas ni con cuestiones de politiquería. No, mis hermanos, no se equivoquen, porque ninguna de esas cosas salva. Ninguna de esas cosas
le ayuda a crecer espiritualmente, y las personas que practican estas cosas que he mencionado van a ser juzgados por Dios. Lo que usted le pido, mi hermano, mi hermana, manténgase fiel en lo que usted cree. Amén. También encontramos a Jezabel. Jezabel está descrita desde el capítulo 16 de Primera Reyes. Jezabel quiere decir sin honor. Y yo personalmente no creo que ese haya sido su nombre, sino que era un apodo que le dieron. Jezabel era extranjera. Como les dije, su padre fue un profeta de dioses falsos. Jezabel llegó a Israel y mató a los profetas del Dios verdadero. Alimentó a 850 profetas de dioses falsos durante un tiempo de hambruna. Jezabel representa a las personas que tratan de promover agendas de personas que no tienen el temor de Dios ni conocen la palabra de Dios. Personas como Jezabel fácilmente engañan a una persona que se llama cristiano, pero que no conoce la palabra de Dios. Personas como Jezabel incitan a hacer maldades y lo quieren hacer ver como algo bueno. Personas como Jezabel invierten dinero, invierten su tiempo, su esfuerzo, practicando malas costumbres que solo llevan a la condenación. Estas personas descuidan totalmente la vida espiritual. La última persona que voy a mencionar es Abdías. Abdías era el siervo del rey Acaz. Abdías quiere decir siervo de Dios. La Biblia lo describe en Primera Reyes 18, en el verso 3, como un hombre temeroso de Dios. Abdías ayudó a los profetas de Dios, los escondió, les dio alimento. Abdías representa al cristiano que conoce la palabra de Dios, un cristiano que apoya a su pastor, da sus diezmos, da sus ofrendas, se sacrifica. Pero este cristiano tiene temor de hablar la verdad. No tiene valor de denunciar la maldad y el error en el pueblo. Ahora que conocemos a todos estos personajes que les he descrito, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Primera Reyes, capítulo 18. El primer versículo dice: vino palabra de Dios a Elías el profeta. Una palabra maravillosa. Lloverá. Una palabra que trajo mucha esperanza en medio de la desesperación a causa de la sequía. En el verso 5, el rey Acab salió con su siervo Abdías a buscar pasto o grama para los animales. Y qué triste reconocer que a Acab no le importó la gente que se moría de hambre. Le importaron sus animales. Abdías era su siervo, él obedeció. Y mientras Abdías estaba buscando alimento para los animales, Elías, el profeta, le salió al encuentro y le dice que él quería reunirse con Acab. Entonces, en los versos 16 y 17 dice: Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido.
Así que Acab fue al encuentro de Elías y cuando lo vio, le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Me encanta la respuesta de Elías y es una respuesta que nosotros en este tiempo debemos de aprenderla, mis hermanos y hermanas. Elías en el verso 18 le contesta, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales, los dioses falsos. Respuesta muy directa. Hermanos, hoy en día, la gente que no tiene temor de Dios, están tratando de hacernos pasar a nosotros los creyentes como que somos las personas intolerantes, sin compasión, sin misericordia, como que somos nosotros los que estamos causando problemas, porque no aceptamos su estilo de vida. Pero hermanos, hermanas, como creyente en Jesucristo, como parte, como miembro de la iglesia de Jesucristo, tú debes saber, mi hermano, mi hermana, y tener la conciencia tranquila. Nosotros no estamos causando problemas a nada ni a nadie. Por el contrario, mis hermanos, tú debes de mantenerte fiel a la palabra de Dios y no inclinarte a prácticas paganas, ni mucho menos a manipulaciones de la política de hoy. Son políticas erradas y vienen de personas que no creen en Dios y no conocen la palabra de Dios, eso se los aseguro. Elías habló con el rey de Israel y le pidió un encuentro entre Elías y el pueblo de Israel y los falsos profetas. Un solo hombre enfrentando a una nación y 850 hombres que lo aborrecían. En el verso 20, Acab lo hizo, reunió al pueblo, reunió a los falsos profetas. Le hizo caso a Elías porque le convenía reunir a tremendo grupo de gente que estaban totalmente opuestos al profeta Elías. No sabemos el número, pero Elías no tuvo miedo porque Elías tenía al Dios de Israel de su parte. Eso es todo lo que el profeta Elías necesitaba. Dios es todo lo que un hombre de Dios o una mujer de Dios necesita para confrontar al pueblo con la verdad. Muchas veces la verdad es dura, pero hay que decirla. En el verso 21, Elías invita al pueblo a tomar una decisión. O seguir al Dios verdadero o a los dioses falsos, pero no mezclar las cosas. Nosotros, los creyentes, que nos llamamos cristianos, que decimos que tenemos fe en Jesucristo, tenemos también que tomar una decisión hoy. Una decisión clara, una decisión firme. ¿Vamos a creer en Dios y seguirlo? ¿O vamos a creer también en otras cosas y traerlas a la iglesia, traerlas a nuestro hogar,
traerlas a nuestra comunidad. Hermanos, hermanas, una pregunta. ¿Vamos a seguir siendo infieles a Dios? Porque todas esas prácticas de otras religiones y de otras filosofías, eso se llama adulterio espiritual. Decimos ser cristianos, pero estamos añadiendo otras cosas a nuestra adoración a Dios. Y yo quiero suplicarles a todos ustedes, hay muchas personas, están en el Facebook, están en tantas otras plataformas y están hablando de tantas filosofías y de tantas cosas. No los sigan a ellos. Ellos están muy confundidos y su objetivo es descarriar a la iglesia. Nosotros, cristianos, vemos a estas personas cómo están hablando y mi horóscopo hoy día me dijo esto o el otro. Detrás de un púlpito. Es que esas personas están demostrando que no tienen confianza en Dios. Ni por ese día, ni mucho menos para el futuro. Hay personas que, como les dije antes, hablan de karma, de vibras, y tienen talismanes, no sé cómo se llaman hoy en día, les piden protección, les piden bendición. Y están detrás de un púlpito, están mostrando sus brazaletes, están mostrando sus aretes. Yo los he visto detrás de un púlpito hablando de esas cosas. Porque quiere que usted las compre y ellos se llenen los bolsillos. Pero eso es demostración de que no hay confianza en Dios y que no conocen la palabra de Dios, no lo conocen a Dios, mucho menos no aman a Dios. Hay personas que se inclinan a imágenes dentro de las iglesias, le rezan a los ángeles, le rezan a los santos, le rezan a María, le rezan a los muertos, les piden cosas. Pero ¿saben qué es triste? Como acá, no se atreven a pedirle a Dios en oración, al Padre Celestial. No se atreven a pedirle a Él directamente. Todas estas prácticas que he estado hablando pertenecen a religiones falsas y nada de esto está en la Biblia. Y las personas que practican esto no conocen a Dios el Padre, ni han reconocido a Jesucristo como su Señor y no conocen la palabra de Dios. Se los tengo que repetir, hermanos, hermanas. Como les dije hace un momento, Elías pide a Israel que tomen una decisión. Si el Señor es el Dios verdadero, les dijo, entonces deben seguirlo a Él. Amén. Gloria al Señor. Primera Reyes 18, los versos 22 al 29 dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos al nombre de su Dios, yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon.
e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando, o está ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, más o menos las 3 de la tarde. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Estos profetas estaban orando, estaban suplicando, y ellos se nota que creían en sus dioses falsos. Habían dedicado sus vidas a estos dioses e incluso estaban hiriéndose en el cuerpo como una forma de sacrificio a estos dioses. Y hay personas de otras religiones que hacen este tipo de cosas. El problema no es la devoción, no es lo que estén haciendo por estos dioses. El problema es que ellos creían en dioses falsos. Estos dioses, hechos por manos de hombre, aunque tenían oídos, no podían escuchar. Aunque tenían ojos, no podían ver. Aunque tenían boca, no podían hablar. Eran nada más imágenes hechas por seres humanos, así que no podían contestar. En Primera Reyes 18, los versos 30 al 40 dice: entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de grano. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Los cántaros eran más o menos de este tamaño. Imagínense cuántos litros de agua cabía en cada cántaro. Luego Elías dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, como les dije, era más o menos las 3 de la tarde. O sea, habían estado como 6 horas los profetas de Baal gritando y con todo ese show. A las 3 de la tarde, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente conozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Alabado sea Dios, bendito es el Dios de Israel. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Bendito Dios.
Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Un hombre ejecutó a 450 profetas falsos por amor a Dios, por amor al pueblo de Dios. Los profetas de los dioses falsos recibieron lo que les hicieron a los profetas de Dios. Los profetas de Dios recibieron justicia, porque así es Dios con sus santos. Hermanos, hermanas, les voy a hacer una pregunta, si gustan anotarlo. Hermano, hermana, ¿quiénes son los falsos profetas que amenazan tu vida espiritual? En Israel eran 850 falsos profetas en tu vida. Hermano, hermana, ¿quiénes son estos falsos profetas? ¿Cuál es ese pecado que hasta el momento no lo puedes vencer? ¿Cuál es esa lucha espiritual interna que tú tienes? Hermanos, hermanas, cuando nosotros enfrentamos el pecado solos, no hay mucho que se pueda hacer. Vamos a continuar diariamente confrontando estos pecados y muchas veces vamos a caer. Porque en las fuerzas de un ser humano no se puede. Y muchas veces pensamos, ok, he hecho estas cosas tan feas, he hecho esto tan horrible y queremos ser buenos en nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera. Sin embargo, todavía quedan pecados ocultos, de los que nadie sabe. Y estas tentaciones vienen una y otra vez a atacarte y hacerte caer. ¿Quiénes son esos falsos profetas en tu vida que están sacudiéndote espiritualmente y haciéndote caer? Yo les voy a contar mi testimonio. Yo recibí al Señor Jesucristo cuando tenía 10 años, el 17 de octubre de 1976. Yo recuerdo que cada domingo pasaba al frente a pedirle perdón al Señor, a entregarle mi vida, porque yo me sentía tan mal de cositas de una niña de 10 años. Y una vez y otra vez, a lo que iba creciendo, me equivocaba, lastimaba a alguien, no daba buen testimonio como cristiana. Y seguía tropezando, cayendo, pero no dejé de levantarme. Llegó un día en que yo entendí que no era simplemente pedir perdón a Dios por las faltas que yo había cometido. Y que yo estaba luchando en mis propias fuerzas. Si ustedes ven, yo soy pequeñita, queriendo enfrentarme con un gigante. Iba a perder. Pero entendí que no soy yo la que debo luchar. Yo necesitaba rendirme ante la cruz de Cristo y reconocer que Él es mi amo, Él es mi dueño y mis problemas, mis pecados, mis tentaciones tenían que estar ahí al pie de la cruz, rendidos ante Jesucristo. Yo reconocí que Jesucristo no solo es mi Salvador, pero reconocí que Él es mi dueño absoluto, mi amo, mi patrón, mi rey, mi líder
supremo. Y ese día le dije, Señor, toma el control de mi vida. No voy a yo decidir más nada en mi vida. Y sí, yo sentí la presencia de un Dios todopoderoso que vino a mi vida a vencer a los Goliaths, a vencer a los gigantes, a vencer a todo lo que se me paraba enfrente que parecía invencible, gigante y fuerte. Porque Jesús venció a todos ellos en la cruz del Calvario. Yo no les voy a decir que soy una mujer perfecta. Todavía soy una persona, soy un ser humano en un mundo caído, pero el pecado no tiene más esa fuerza del gigante invencible como fue por muchos años en mi vida. Y les puedo decir que cuando tengo tentaciones, cuando enfrento a esos gigantes, yo me rindo ante Jesús y Jesús viene a mi frente y derrota todo esto que se me quiere parar enfrente mío. Jesús venció al pecado hace casi 2000 años. Y esta victoria no solo fue para Él. Esta victoria es para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, hoy. Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo y rendirte a Él totalmente con todos tus problemas, con todas tus tentaciones y junto con todos esos falsos profetas que están amenazando tu salud espiritual. Permite que Jesucristo, aparte de ser tu Salvador, sea tu Señor. El dueño absoluto de tu vida en todas tus áreas. Mis hermanos, mis hermanas, reconoce, como lo hizo el pueblo de Dios, reconoce que el Señor es Dios. Pero no lo mezcles con nada más. Hermana, hermano, reconoce que Jesús es tu amo, que Jesús es tu dueño, tu Señor absoluto. Reconoce que Jesús es el Señor. Porque solo esto, este reconocimiento y esta proclamación de que Jesús es el Señor, trae vida eterna. Que Dios los bendiga grandemente. Señor nuestro Dios, te damos gracias porque hoy hemos proclamado victoria. En nuestras alabanzas, Señor, hemos proclamado que tú eres el Dios todopoderoso. Señor, también este día queremos decirte, mi Dios, que estamos aquí en tu presencia para rendirnos junto con todos nuestros problemas y nuestras aflicciones y nuestras tentaciones y los ataques del enemigo. Todo esto junto nos rendimos delante de ti y te reconocemos. Tú eres el Dios verdadero. Y Señor, al reconocerte como al Dios verdadero, también renunciamos a todo lo que no viene de tu palabra. Renunciamos a todo lo que a ti no te agrada. Y te suplicamos, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a tu verdad. Hay muchas cosas de tu palabra que no conocemos, pero que sea tu Espíritu Santo que nos guíe para caminar delante de ti sin ofenderte, sin lastimarte, sin cometer adulterio espiritual, ser dignos de ti,
ser fieles a ti. Señor, que la fuerza de tu Espíritu Santo nos hable cuando abrimos tu palabra, cuando leemos la Biblia, Señor. Padre, en lo que vamos de este lugar, de tu casa, Señor, te suplico por bendición sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, sus familias, protección, cuidado, atención, pero sobre todo, Señor, sea tu salvación en cada uno de nuestros hogares, con todos nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén.